Campo y Asociados. Muy bien, la primera nota, les decía hace un ratito, es un caso productivo muy interesante que quizás pueda tener una réplica en nuestro suelo santafesino, pero se trata de una situación, un caso que se está llevando adelante en La Rioja, una de las provincias más áridas que tenemos en la República Argentina. Allí un productor agropecuario, Sebastián del Moral, viene haciendo una serie de pruebas con un forraje muy particular, muy especial. Acá estamos en Cuenca Lechera y cuando decimos forraje nos imaginamos alfalfa, nos imaginamos, no sé, tréboles o a lo mejor cultivos para el ensilado, ¿no? El maíz, sorgo, lo que sea. Sin embargo, allá en La Rioja, la situación, el régimen pluvial es distinto, los suelos son diferentes y deben echar mano a otras herramientas. ¿A qué echó mano Sebastián del Moral? Al nopal, que es una especie de cactus. Así que me pareció interesantísima esta iniciativa y lo tenemos en línea, Sebastián, desde La Rioja para charlar sobre esto. ¿Nos escuchás? Buen día, Sebastián. Acá te saludamos en 6 AM. Martín Rodríguez y Juan Manuel Fernández. ¿Cómo va? Hola, buen día queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bien por estos lados. A ver, nosotros acá con mucho calor. En La Rioja, ¿cómo pinta el panorama? Y hoy va a estar un poquito cruel, me Ajá, parece el sol. Ya estamos como con 29, una cosa así. Peor que acá. claro. Acá tenemos Sí, 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 sí. 26,5 la temperatura hasta ahora. Lo que no tenemos acá es humedad, ¿no? Claro. Eso lo Exacto. hace un poquito más llevadero capaz para algunos. Exactamente. Pero sí, hoy está pronosticado un 38, 39, más o menos. Bueno, ahí está. Para los santafesinos que nos escuchan, ahí a lo mejor les sirve de Imagínense. consuelo. Claro. Sebastián, contanos un poco qué es esto de usar un cactus para alimentar vacas. Concretamente, vos lo estás llevando adelante en La Rioja y bueno, me parece muy interesante, sobre todo si también es posible aplicarlo en otras partes del país. Bueno, esto es así. Arrancó esto más o menos por los años 90, de la mano de mi familia, de mi papá exclusivo. Y bueno, y yo hace varios años lo he como intensificado a la idea. Esa es un poco la cuestión. Había como una leyenda hace muchos años de que estaban los famosos animales penqueros, que bueno, mi familia viene desde mis tatarabuelos con campos de toda la vida. Mm. Y por ahí como que faltaban muchos animales. Antes eran lugares que llovía más o menos, no tanto como en Santa Fe, pero en nuestra zona llovía un poco más que ahora, casi el doble más o menos. Bueno, entonces eran todos campos grandes de 15, 20 mil hectáreas y habían muchísimos animales. Un productor, no de los más grandes, pero un productor interesante tenía 4 5 6 mil cabezas de ganado. Y por ahí le faltaban muchos, por lo menos unos 400 500 animales. Y les llamaba la atención a los puesteros, a los caseros, qué pasaba con esos animales, porque cada tanto volvían, si bien eran campos cerrados, perimetralmente, ¿no? Con alambre, pero por ahí faltaban mucha tropa y ellos más o menos los ubicaban, como buen hombre de campo, sabe más o menos de sus animales, ¿no? Y bueno, había gente que más o menos empezó a seguirlos, querían saber qué pasaba con estos animales que no volvían al agua, no volvían a tomar agua diariamente o cada 2 días como habitualmente lo hacen. Pasaban 2, 3, 4 meses y estos animales no volvían al agua, a la casa, al casco del campo. Y resultó ser que comían cardón, el famoso cardón que hay en todos lados, Ujú. con mucha espina. Sí. Los bichos, algunos se paraban en dos patas y otros veían la manera de voltearlo a estos cardones, eh, picaban un poco la espina con sus vasos, con sus cascos, con sus patas, y iban comiendo eso y se mantenían con eso. Y ahí más o menos empezaron a ver como que estos cactus, esta especie cactácea, tenía muchísima agua porque era la única forma de sobrevivir con tanto tiempo, ¿no? Y volvían los animales notablemente más gordos, más
con mucho, se notaba su nutriente, su vitamina en el cuerpo, digamos, porque también cuando los carneaban tenían una grasa blanca, Mirá que la vos. grasa blanca sale Ujú. cuando son animales de feedlot, de maíz, ¿no es cierto?, de alfa. Con mejor estado Entonces hay corporal como que aparecían los perdidos. impecable, sí, o sea, no el doble que los otros, pero Ujú. o sea, era muy notoria la diferencia. Entonces, como que empezaron ahí a hacer alguna prueba con esto, con esta penca, que la penca, esta forrajera, tiene no espinas, sino es un pequeño puqui, que sería como un pelito de nosotros, algo chiquito, Ujú. de medio centímetro, que al animal, al comerlo, no le hace nada, no le afecta nada. O sea, Eh, del cardón, ustedes dijeron, bueno, los bichos están aprovechando los cactus de la zona. Y ustedes pensaron en buscar algún cactus en particular o especial que tenga a lo mejor un poco más de aprovechamiento y ahí llegaron al nopal, que yo pensaba si es lo mismo que la tuna, que uno acá en esta parte del país transita las rutas, por ejemplo, Sebastián, y hay tunas, planta de tuna, tuna silvestre, claro. en las banquinas, por ejemplo. Es exactamente el mismo, Ujú. solo que, digamos, realmente la tuna sería la fruta Sí, claro. de este Ujú, nopal o de esta penca forrajera. ujú. Sería la famosa tuna. O sea que, Básicamente lo mismo. y eso digamos, investigaron o a raíz de tenerla a mano dijeron, bueno, probemos con esta que parece mejor que el cardón y ahí con Sí, eso digamos, arrancaron. era más manipulable al Ujú. ser más chica, digamos, la hoja, y aparte al tener un puquisito mucho más inofensivo, como Claro. quien dice para nosotros, ¿no? Menos espinas, sí. Y bueno, Exacto. y con esto empezaste vos un trabajo de ensayos, ¿no? O sea, tenés resultados Bueno, sí. para comentarnos. Sí, mi papá lo hizo, digamos, hace más o menos 30 años, de un poquito más de los años 90, 91, y yo hace varios años como que dije, che, algo de cierto hay, digamos, o qué mejora podemos hacer, porque, bueno, aparte tengo inmobiliaria rural paralelamente a ser productor ganadero, y con algunos colegas nos llamó la atención porque todos querían vender, o sea, todo el mundo quiere vender su campo en La Rioja, en el norte cordobés, en muchas zonas medio poco productivas de Santiago del Estero, Catamarca, San Luis, algunas zonas de San Juan, varias gente de Santa Fe, del norte de Santa Fe, muchos se quieren deshacer de sus campos y nos llamó la atención porque hace varios años de esto, ¿no? Y bueno, es básicamente por las sequías, por la crisis hídrica, que no les llueve, ¿no? Sobre que en algunos lados llueve poco, a muchos hasta casi ni les llueve. Ujú. Entonces, no nos quedó otra como que salir a buscar alguna manera de contrarrestar esto, digamos, ¿no es cierto? Bueno, yo también al ser productor ganadero, también por ahí te dan ganas de colgar los guantes y no volver más al campo, porque no sabes qué hacer, se te mueren las vacas ahí al frente tuyo, y es un laburo de toda una vida que se pierde ahí en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ujú, ujú. Culpa de esta crisis hídrica. Bueno, y contanos un poco dame números, Seba. ¿Qué hacemos? O sea, el nopal, ¿cómo se usa? ¿Qué te ha permitido en materia ganadera? ¿Algún material me has dado, por ejemplo, hablando de carga por hectárea, o sea, la capacidad de recepción que pasan a tener los campos usando la tuna o el nopal? Claro. ¿Cómo lo Sí. cultivás para proveérselo a los animales? Bueno, en nuestra zona, tradicional o históricamente, se han necesitado de 10 a 12 hectáreas para crear una vaca. Ujú, Eh, Nosotros hemos llegado, hace mi papá hace muchos años, a llegar a criar 1 hectárea en una vaca. ujú. Y yo lo he intensificado con algunos colegas eh, a 20 vacas en 1 hectárea. Casi hemos doblado al mejor suelo de nuestro país, que los mejores suelos que son la Pampa húmeda, algunas zonas de ustedes de Santa Fe, Ujú. buenos suelos de Córdoba, que están teniendo más o menos una capacidad de 5 vacas en 1 hectárea. Nosotros los hemos multiplicado a 20 vacas en 1 hectárea, probado, comprobado, hemos hecho estudios, le hemos buscado la quinta pata al gato, y realmente esto no tiene error casi. ¿Solo usando nopal?
solo usando nopal y bueno, ¿no es cierto? Algo de pasto, que también, digamos, acá se da muy bien el pasto del buffel grass, que es un pastito muy rústico. Y eso, digamos, sería como un complemento, pero el fuerte es la penca. Hemos hecho ensayos y estudios de meter animales al corral en forma de feedlot casi, digamos, engorde a corral o mantenimiento a corral. Hemos llegado a tener 100 días, 120 días vacas con cría, sin una gota de agua, sin una gota de pasto, solamente a base de penca. Y han Impresionante. salido impecables. Ujú. Perdón, Juan Sí. Sebastián, ¿te han consultado de otras partes del país sobre esta técnica para poder implementarla? Sí, ¿O es sí, bueno, difícil ya nos han implementarla en hecho otro lugar? nos han hecho ya algunas entrevistas y bueno, en base a eso nos han consultado algunos otros productores que también hay una gente del sur que estamos asesorando, gente de Mendoza que también tiene este problema que de la crisis hídrica. Hay una gente que tiene 90.000 hectáreas en Mendoza y no saben qué hacer porque son zonas totalmente improductivas al no tener Claro. agua. Él dice que le llueve 200 milímetros, no sé, una cosa así, por año. No es nada. No sé qué puede habitar en esos lugares, ¿no es cierto?, sin tener agua. Bueno, Claro. y con esto lo hemos contrarrestado y ya está arrancando esta gente con el asesoramiento. Eh, es la única forma de darle batalla que nosotros hemos encontrado al tema hídrico, ¿no? Que Ujú. digamos que nos está faltando en muchos lugares. Y esta penca es bueno, como todo cardón, ¿no? Digamos, vos ves un cardón, no le tiras, capaz que es hasta mejor si no lo llegas, ¿no? Claro. Se cría, su alimento esencial es el sol. Ujú. Claro. Ellos teniendo tierra y sol, son los más felices del mundo y se crían, digamos, sin ni mirarlos, no hace falta cuidarlos, no hace falta llegarlos, no hace falta nada. Ellos solo dan su producción, ¿no? Y económicamente es mucho más barato este Y alimento que no te digo otro. gratis, pero sí, digamos, tenés una arranque, una inversión al principio y de Sí. ahí no tenés más gastos. Porque él, bueno, y aparte tiene como un círculo virtuoso que también lo hemos sacado, que la penca da de comer a la vaca. La vaca, digamos, su guano, lo reingresamos al guano, al desecho de la vaca, al guano, lo reingresamos a la penca. Digamos, como quien O dice, sea, fertilizan las pencas abonamos con bosta de vaca. fertilizamos o abonamos la penca con Ujú. este guano Ujú. y mejora más o menos un 60, un 70% su productividad, ¿no? Y de ahí se hace un círculo virtuoso, vuelve a la vaca y demás. Mirá vos. O sea que Casi perfecto. cuando vos dijiste cardón al principio, te referías a esta variedad en particular. No es que cambiaron de cactus, sino que es este tipo de cactus el que usaban Sí, siempre, el que tenían de manera silvestre y que las vacas les mostraron a ustedes qué útil era, ¿no? no, al principio es el cardón grande, digamos, El uno que tiene como tradicional. unos brazos, Claro. que tiene, sí, 2, 3, 4 metros de Ah, altura. ok. Y bueno, esto también es una especie de cactácea, ¿no? Ujú. Es un cardón de otra categoría, digamos. Claro. Hay muchas especies, hay cerca de 100 especies de Y, cactus. Esta es una. Y Seba, Eh, esta especie en particular es una variedad, digamos, vegetal estabilizada o comercial, o es un cactus que ustedes han recolectado y que ahora le están dando este uso. Y en particular te pregunto, ¿cómo es la producción del cactus? Porque vos decís, bueno, se la damos a las vacas y la vaca le gusta, le rinde y todo. Ahora, tenés que tener una plantación del cactus, ¿no? Y cómo es justamente el manejo agronómico de este cactus. claro, bueno, arrancamos poniendo de 10 a 20 mil plantas por hectárea y en esa plantación en menos de entre 6 meses y un año, triplica su producción. O sea, de una plantita, de una hojita, sacas más o menos, no, mucho más, de 5 a 10 hojas por planta, cada 6 meses más o menos. Que cada hojita tiene cerca de 1 kilo. Ujú. O sea que mira cuánto multiplicas esta plantación, ¿no? Y de ahí se corta de esas hojitas, digamos, o esas plantas, se corta menos la planta madre, que sería la inicial, eh,
todos sus hijitos, digamos, de la planta se cortan y se llevan a comer al corral, Ujú. a los animales. O sea que se hace cosecha, digamos, de las Claro, pencas, si se quiere, para exacto, que las coman los animales. Y no se exacto, procesan ni exacto. nada, digamos, se las dan enteras y ellos se encargan de Se comerlas. le hemos dado de muchas formas, digamos, y todas son buenas. Se lo hemos picado, se lo hemos cortado, se lo hemos tirado así nomás, digamos, la planta entera, para que ellas jueguen, digamos, un poco, coman hacia a gusto. De todas formas, es muy bien recibido por el animal. Y la planta entonces no requiere prácticamente cuidados. Me dijiste, a lo sumo han usado el bosteo de las Este vacas abono, para, este guano. para hacer o la fertilización. Y la reproducción, Exacto. digamos, es vos decías, hijitos, o sea, es fácil de multiplicar la planta, porque uno por ahí cuando tiene un cactus en la casa, por lo menos yo lo he hecho en el patio de mi casa, no con esta variedad de cactus, pero con otras, por ahí les crece un bracito y uno lo corta y lo pone en tierra y ya arranca solo, digamos. ¿Esto es más o menos así de sencillo? Literal, literal. A los 20, 25 días ya tira su raíz y de ahí se larga sola. Ujú. La plantas o la tiras, simplemente la tiras a la hojita de esta planta, al suelo, y ya larga sola, ya se enraiza más o menos a los 20 días. Mirá vos, ¿hay alguna posibilidad de, digamos, administrar el volumen que genera el cactus? Porque, ¿qué pasa? Aquí en zona pampeana, supongamos, tenemos épocas del año donde los pastizales o las pasturas generan una producción, un volumen de producción muy alto, que a lo mejor no hay cantidad de vacas suficiente para comerlo. Se pasa esa época del año y como que queda en el campo y se pierde. Entonces, para eso existe el ensilado, ¿no? El forraje conservado o la enificación para poder administrarlo después durante el año. Con la tuna o con este nopal, ¿hay algún tipo de gestión, digamos, de este material que se dé de esa manera también? ¿O se consume todo lo que hay disponible en el momento? Bueno, ese es el tema también, ¿no es cierto? Por ahí, debido a a salir casi gratis, a producir casi gratis, llega un momento que nos colapsa o nos tapa la cantidad de comida que nunca en la vida nos había pasado. Entonces, ¿a qué recurrimos? A ensilar, el famoso ensilado, lo ponemos a la sombra, a las hojas, a la sombra de un árbol, de lo que fuera, y dura 6 meses, un año, de un año para otro. Bueno, y las plantas madres siguen produciendo. O sea que llega un momento que nos tapa la comida. Mirá Pero vos. esto es bueno para la cabra, para la oveja, para el chancho, para los caballos. Por ahí tenemos época de seca, nosotros que son de septiembre hasta a esta fecha, diciembre, y no teníamos agua ni para los caballos. Así que no nos quedaba otra, o se nos moría el caballo, los animalitos, digamos los caballos, o le dábamos esta penca. Ujú. Y han salido impecables los animales después de la seca, ¿no? Mirá O sea vos. que lo come, todo animal que camina casi lo come a Ujú. esta penca. Mira, qué bueno eso. Vos es que antes de presentarte, al principio del programa, o hace un rato, yo hacía la relación con nuestro norte santafesino, donde, como vos bien dijiste, hubo una época húmeda que fue desde los años 70 hasta el año 2000, que vos habrás o sea, te habrás referido a esa época cuando allá en La Rioja también llovía el doble que ahora. A partir de que se cortó ese ciclo húmedo, volvió a hacerse semiárido nuestro norte provincial y cada tanto aparecen las sequías y cada tanto aparecen los problemas de que hay que acarrear agua. O sea, productores que tienen muy pocos Exacto. recursos tienen que recurrir a cisternas para llevar a lo largo de kilómetros agua para los animales que consumen mucha agua, que con pocas cabezas tenés que andar acarreando miles de litros. Entonces, la pregunta ya final para antes de despedirte sería, ¿esto es posible de replicar, por ejemplo, en el norte provincial de Santa Fe o en otras zonas de la Argentina con este objetivo, digamos, como para tener una reserva de agua viva, si se quiere, ¿no? Que además es alimento al mismo tiempo para los momentos donde, digamos, apremia el clima? Claro, o sea, esta planta es más o menos un 90, 93% de agua.
o sea que cuando está bien verde, ¿no? O sea que viene impecable para la seca de cualquier lugar, ya que es tan rústica que aguanta de los menos 30 grados a los más 50, aguanta impecablemente. O sea que nuestro país, en todo el país, a lo largo y a lo ancho, andaría Ujú. esta penca, ¿Y ¿no? cuánto Y digamos, necesitaría un productor tener, por ejemplo? ¿Cuánto terreno tendría que dedicarle al cultivo de la penca según la cantidad de cabezas, ¿no? Pero digamos, eh, se entiende la pregunta, con impecable. cuánto espacio produzco una cantidad de cactus suficiente para tener de reserva? Bueno, nosotros hemos llegado a esto. En una hectárea, 20 vacas. Cada productor más o menos ve cuántos animales tiene. Nosotros en una hectárea hemos llegado a 20 vacas, que estas 20 vacas nos dan una producción aproximada de 16 terneros, que sería un 80% de parición más o menos anual. Estos 16 terneros los hemos sacado con 200 kilos de gordura, de carne. O sea que tenemos en una hectárea, nos está produciendo alrededor de o más de 3.000 Ujú. kilos anuales. Pero la pregunta es, para darle de comer a esos animales en una hectárea, ¿cuánta superficie de cactus cultivado necesitas tener? Bueno, en esta hectárea entran 10.000 a 20.000 hojitas de esta penca y de ahí cada uno, el productor que tenga, o sea, en 50 hectáreas puedes tener 1.000 animales, Ujú. dando de comer perfectamente, dando la vuelta el año, ¿no? O sea, coexisten en el mismo lote las vacas y el cactus. Claro, digamos, al ser, digamos, no es que largamos las vacas para que coman en esta plantación, sino que se corta y se lleva a donde es como un sistema de estabulación o un Ujú. sistema de feedlot, que Claro, los animales están en el corral y se lleva come este alimento al corral y ellos conviven ahí en el corral. está clarísimo. No se los larga, digamos. Sebastián, Es como un la verdad confinamiento. que me parece espectacular la experiencia, ¿no? Y toda la información que has ido recolectando sobre el uso del nopal o la tuna, si se quiere, o este tipo de cactus para el alimento de las vacas, me parece que es una chance, una oportunidad muy interesante también para zonas como el nuestro norte provincial. Y bueno, felicitaciones por este laburo, ¿eh? Ojalá esta pueda ser una solución en muchas partes del país donde el agua es un elemento crítico para la ganadería. Gracias por atendernos hoy en 6 AM. Exacto, exacto. Sí, obviamente estamos a disposición, ¿no es cierto?, del que podamos darle una mano. Esto es un poco, esa era la idea, ¿no es cierto?, darle difusión a esta idea Ujú. propiamente dicha, que es, yo creo, la salvación o el salvavidas para el productor ganadero que por ahí eh, es grave, por ahí es crítica nuestra situación porque no tenemos a dónde echar mano. Digamos, si Diosito no nos manda agua, Claro. no hay agua donde sacar. Ujú. Esa es la realidad. Y esto, digamos, también anda muy bien para la cabra, para aquel que hace bovino, caprino, oveja o cabra. En una hectárea se puede tener tranquilamente 100 cabras. Bien. Sebastián, O sea que anda muy bien para todo, para casi toda clase de animal. un gustazo. En el norte de la provincia también tenemos mucho caprino y ovino. Seguramente a más de uno le ha llamado la atención este dato. El que quiere tener más información, ¿te encuentra en redes sociales? ¿Cómo llega hasta vos? Sí, como Sebastián del Moral o al número personal 3804-383440. Sebastián, un lujazo tenerte en 6 AM hoy, ¿eh? Muchas gracias y bueno, buen fin de por allá por La Rioja. Bueno, un saludo muy grande. Muchísimas gracias a Silvina que nos ha atendido muy bien. A vos, ¿no es cierto?, por el contacto. Simplemente gracias y que tengan muy buen día. Un Un abrazo. abrazo, Sebastián. Sebastián del Un Moral, gusto. productor ganadero en La Rioja, recurriendo a un cactus, una especie de tuna, para no solo garantizar que los animales no se mueran de sed, sino